Bueno. Estamos en el aire. Bueno, me sorprendieron. Vamos adelante entonces. ¿Cómo les va? Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en la señal Metro y en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0045 para dejar nuestros mensajes, su mensaje el 4832-3206 o el 155-020-7127, nuestro correo electrónico elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, vamos a tratar de recuperarnos porque la verdad que no me avisaron ni escuché la musiquita. En el programa anterior estuvo Margarita Stolbizer y tuvimos una cantidad realmente importantísima de llamados telefónicos, algunos que siempre leemos, otros que se los entregamos a nuestros invitados. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente es como que es una recidiva extraña, que no debería suceder, pero que lamentablemente se está dando. Y es este enfrentamiento entre el gobierno nacional y gobiernos provinciales con el campo, que se da como consecuencia de que periódicamente el gobierno dice: me falta plata. ¿Dónde está la plata? Está en el campo, o mejor dicho, en los sectores productivos, porque en este caso el problema no viene solo por el campo, sino que esto agravia todo un sector vinculado con la producción y por allí resuelvo mis problemas. No le importa, en definitiva, que el campo es el gran impulsor de la economía argentina y ha sido el que sacó al país adelante allá por el 2002, donde estábamos en situaciones, digamos, muy malas, y el campo con su producción, con su trabajo, con su modernización, lo decía los otros días Jorge Castro, ¿no? Con esa revolución que se dio de las Pampas, donde aparecieron alternativas realmente fantásticas, produjo lo necesario para que el país saliera adelante y para que desde el aporte que el campo hizo se pudieran resolver problemas vinculados con la marginalidad y la pobreza, aunque esos problemas no debieron resolverse permanentemente sobre la base de los subsidios, sino sobre la base de cambiar una estructura y darle el valor que se corresponde al trabajo digno, darle el valor que se corresponde al desarrollo regional y a la mejora en los distintos lugares del país. Bueno, hoy el tema ha vuelto, como el 2008 ha vuelto. En este caso se vincula con algo que empezó en la provincia de Buenos Aires, que empezó en Entre Ríos, pero que me parece que se empieza a trasladar como una mancha en todo el país. Tanto es así que a partir de ayer o de hoy estamos con un paro nacional agropecuario. Hoy vamos a conversar de estas cosas. Y vamos a conversar con dos diputados provinciales que han sido actores de este tema, que han trabajado para evitar que esto suceda. Y lamentablemente no lo pudieron impedir porque, bueno, aparecen otros acuerdos, esta oposición disgregada, esta oposición diversa, ¿no? El otro día yo leí un artículo que salió de Eduardo Madeo, de Patricia Bullrich y de otro diputado más, creo que de Federico Pinedo, donde hablaba claramente de que hay dos oposiciones, una que está enfrente y otra que está al lado. Estos diputados con los cuales vamos a hablar están enfrente. Y una pequeña acotación, y ya vamos hacia ellos, vinculado con el discurso de la presidenta de hoy. Realmente me sentí mal, me sentí como que no se puede usar la cadena nacional para los agravios continuos y permanentes. El sacar fotos de hace mucho tiempo atrás, donde aparece ser que hay una rectora o una decana de una universidad que supo estar en algún acto vinculado con las fuerzas represivas dictatoriales de aquel entonces. ¿Quién resiste una foto? ¿La resiste Kirchner? Cuando tuvo fotos vinculados con los entonces que tenían el poder en Santa Cruz. Y están las fotos, y están en blanco y negro también. Así que yo diría que la cadena nacional de la presidenta se debe usar para otras cosas. Los auspicios, y con ustedes Gonzalo Atanasov y Fernando Rosas, diputados provinciales de Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo ese año vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. ¡Soltame! Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia, cada día más. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, continuamos. Gonzalo Atanasov, ¿cómo te va? Buenas tardes, Tato, gracias por la invitación. Fernando Rosas, ¿cómo te va? Bueno. Ustedes han sido protagonistas de algo que ha tenido una repercusión pública impresionante a nivel nacional. Porque no solamente se vivió todo el tema vinculado con la falta de quórum, la suspensión de la sesión una vez, dos veces, sino que cuando a la tercera vez hubo algún acuerdo, aparecieron mensajes de texto, apareció otra vez la figura de una especie de banelco para algunos diputados, las sospechas de corrupción y por sobre todas las cosas la sanción de una normativa que coloca al campo, y yo diría al sector productivo en general de la provincia de Buenos Aires, en una situación muy incómoda. Sí, así es. Nosotros, junto con Fernando y muchísimos diputados, que esto también hay que destacarlo, ¿no? Correcto. Fue una votación muy ajustada, incluso en 3 oportunidades el oficialismo intentó sesionar y no se logró por falta de quórum. Bueno, lo lograron recién en la 4ª oportunidad. Y muchísimos diputados nos mantuvimos con una postura muy clara de frente no solamente al campo, porque lo que hay que aclarar fundamentalmente a la audiencia de que este impuestazo no habla solamente de la revaluación de las parcelas, de los campos y de las parcelas rurales, sino que tiene un fuerte componente en ingresos brutos, que tiene un fuerte componente en el impuesto de sellos y que tiene un fuerte componente en el impuesto a automotores. Si vamos al tema del campo, que por supuesto nosotros los acompañamos, nosotros tenemos un concepto muy claro. Nosotros creemos que el campo no es un bien de cambio. El campo es un bien productivo. Correcto. Digo, no se puede imponer un tributo en función de la venta que puede llegar a tener un campo, porque ningún chacarero piensa en vender el campo. Sí piensa en trabajarlo, sí piensa en producirlo. Entonces, esta matriz que quiso llevar adelante el gobernador de esta evaluación o esta revaluación en función de lo que vale el campo, no tiene sentido. Al campo hay que grabarlo en función de lo que puede producir. Nosotros presentamos planes alternativos de una gradualidad para la imposición del tributo de esta revaluación, que incluso estaban de acuerdo hasta las mismas entidades del campo. Pero aquí se cruzó la relación nación-provincia. Aquí se cruzó una orden, por decirlo de alguna manera, de la presidenta de la Nación, para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires absorba en un 100% el costo político para erosionar su imagen, para erosionar su figura, y por esta contradicción permanente que hay en el marco de las relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que esta tensión mediática que vos describías fue producto
de un impuestazo muy grande en la provincia de Buenos Aires, pero también había un componente político muy fuerte, había un componente de una interna entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires que todos los días se agudiza y que todos los días se profundiza. Ahora, Fernando, ¿cómo se logra este quórum? Porque ustedes batallaron para que no se diera este quórum y batallaron para lograr una cosa distinta. ¿Cómo se logra este quórum y cómo se logra esa sanción? Bueno, a ver, parte sobre la base de un número del bloque oficialista, digamos, bastante importante, y que, bueno, en las semanas anteriores, donde había fracasado la sesión, estábamos hablando que a ellos les faltaban 1 o 2 diputados, con lo cual era, digamos, era un número muy ajustado como para poder hacer algún acuerdo político con algún sector de la oposición y poder conseguirlo. Era una situación que nosotros también la teníamos presente y teníamos en claro que podía llegar a darse. Ahora, cuando nosotros con el bloque Unión Celeste y Blanco ingresamos a recinto, ya habían 53 diputados más o menos, Gonzalo, entonces ya estaba el quórum. O sea, y no se supo, digamos, bien. No, pero la pregunta mía es, ¿quién da el quórum? O sea, fuera del oficialismo, por supuesto, me estoy refiriendo. Por supuesto. Bueno, a ver, justamente eso, digamos, había algunos diputados del properonismo sentados cuando entramos nosotros y algunos diputados del Frente Amplio Progresista. Algunos quizás estaban sentados sin estar logueados en la banca, digamos, dando el presente formalmente. Pero bueno, nosotros una vez que habían alcanzado el quórum para sesionar rápidamente, para evitar confusiones y digamos, y esos procedimientos rápidos que suelen darse algunas veces en los ámbitos parlamentarios, dimos el quórum como para fijar nuestra posición, poder hacer uso de la palabra a través de nuestra presidenta de bloque y dejar sentada una situación y un esquema de votación negativo expresamente en el acta de la sesión y en el diario de sesiones. O sea que, en definitiva, acá se plantean dos cosas. Por un lado, una decisión del Ejecutivo, a través de la firma de un decreto. Decreto que seguramente tendrá cuestionamientos legales, porque muchos dirán que no está dentro de la facultad del Ejecutivo fijar un decreto de esas características. Sí, claro que creo que hay iniciativas fundamentalmente por las entidades del campo que van a explorar esa vía y tratar de lograr la inconstitucionalidad, ¿no? de un decreto que no puede fijar un tributo o la imposición de un tributo. Pero más allá de eso, Tato, yo te digo, nosotros tenemos una gran preocupación por la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene 1.200 millones de pesos de déficit mensuales, más de 12.000 anuales. Y vos fíjate que todo esto que sucedió, estas 3 o 4 semanas tremendas, con un costo altísimo político para los legisladores, para los gobernantes, es solo 2.685 millones de pesos. Y la posibilidad para endeudarse por otros 2.200 millones de pesos. Estamos por la mitad. Es un parche. Digo, si nosotros, seriamente este gobernador no se planta ante el gobierno nacional para reclamar los puntos de coparticipación, para reclamar la actualización del Fondo de Reparación Histórica que quedó congelado allá por el 98, para reclamar la coparticipación de impuestos nacionales y no para pedir ayuda, porque no necesitamos ayuda a los bonaerenses. Los bonaerenses necesitamos que nos den lo que nos deben, lo que es nuestro. Si nosotros no establecemos un nuevo marco de relaciones con el gobierno nacional, esta provincia lamentablemente se torna inviable, porque los números están a la vista. Fíjate que los datos que yo tengo dicen de un fondo de recuperación histórica del conurbano bonaerense de 650 millones congelado, cuando a valores reales tendría que estar en este momento en 12.000 millones. Un poco más. 13.000. Sí, un poco más. 13.000 y un poco más también quizás. Bueno, esos 13.000 millones solo significa el déficit de toda la provincia. Pero a todo esto habría que hablar qué pasó con los puntos de coparticipación perdidos de la época de Armendáriz. Y lo que hay que aclarar, y que yo siempre trato de decirlo, es que esto no se la queda otras provincias, se lo queda la nación. Mira, Tato, para que la gente entienda, en un ejemplo bastante claro, digamos, de cada 100 pesos que recauda AFIP, digamos, que recauda el Estado Nacional, 75 pesos se queda el Estado Nacional.
y los 25 pesos restantes del billete ese que recaudó se reparte entre todas las provincias. En función del grado de sumisión. Exactamente. Ahora, la provincia de Buenos Aires está claro que aporta de esos 100 pesos a la recaudación nacional entre 38 y 40 pesos. Solo ella. Solo la provincia de Buenos Aires. Y por coparticipación directa solamente le vuelven 5 pesos. Entonces, a ver, acá hay que tomar el toro por las astas, sentarse a negociar en un acuerdo federal y rever el marco de la ley de coparticipación, porque no es una cuestión de que la provincia de Buenos Aires no sea solidaria con el resto de las provincias argentinas, sino que en este esquema la provincia de Buenos Aires, como decía Gonzalo, se torna inviable porque no puede hacer frente a los gastos operativos corrientes que tiene un Estado provincial. Además, perdón Gonzalo, además, tengamos en cuenta una cosa, lo veíamos a los funcionarios del gobierno del Estado Nacional, haciendo alarde de picos o récords de recaudación que han tenido en estos años. Haciendo un estudio, nosotros podemos decir sin lugar a dudas que el Estado Nacional, provincial y municipal, en el 2012 tiene la carga tributaria más alta de toda la historia del país en cuanto a lo que es carga impositiva. Eso, y encima con impuestos regresivos. El impuesto que más recauda el Estado Nacional es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, es un impuesto al consumo, es un impuesto que paga el más humilde cuando va al supermercado y compra los alimentos de la canasta básica. Si la gente de escasísimos recursos supiera que cuando compra un litro de leche, de lo que paga el 21% se lleva a quienes dicen ser progresistas, claro. Y con solo bajar eso tendrían una reducción sustancial en el precio. Es muy importante, lo que dice Fernando es muy real. La presión tributaria que tiene el bonaerense ha alcanzado los niveles máximos históricos. Niveles máximos históricos. Buenos Aires lidera el ranking de presión tributaria entre todas las provincias, pero inversamente proporcional. En el último escalón, la provincia de Buenos Aires es la inversión real directa por peso por habitante, que son 104 pesos por habitante bonaerense cuando tenemos Santa Cruz con 2.500 pesos. Entonces hay una gran desigualdad. Digo, con una desigualdad de esta naturaleza es muy difícil. Y con un gobernador que, como decíamos, no se anima, no encuentra el momento de decirle a la presidenta lo que le tiene que decir, de reclamar lo que tiene que reclamar. Pero lo único que logra es que le sigan pegando más. Porque en definitiva tampoco lo privilegian por esa actitud que tiene, sino que le desconfían, lo atacan, le piden cuentas, porque el gobierno nacional desconfía de todos, no solo de Scioli, ¿no? Ellos han logrado una relación con los gobernadores de látigo y billetera, digamos, ¿no? Una relación, no hay una relación política, me parece, no hay una relación de un proyecto político, es una relación del látigo y la billetera, digo. Vos estás y te sentás conmigo en el acto, tenés una participación en una obra determinada. Vos estás y haces una declaración afín a la que quiere el gobierno nacional y tenés otra obra determinada. Y me parece que eso se tiene que acabar, que tiene que haber reglas claras para realmente una gran coparticipación federal, y yo voy a hacer fuerza seguramente junto con Fernando y con los 92 diputados, porque en realidad los 92 diputados queremos ir a plantearle al gobierno nacional lo que no se anima el gobernador, que es que nos den lo que nos han quitado en algún momento. Ahora, qué cosa extraña lo que nos pasa a la oposición. Yo como diputado nacional lo veo, a ustedes les pasa como diputados provinciales. Qué cosa extraña la oposición, ¿no? Siempre llega un momento dado que aparece 1, 2, 3 que defeccionan. Por las circunstancias que sean, por los acuerdos buenos o malos. Pero en definitiva esto sucede. ¿Cómo se hace para que la oposición no se compacte a través de un partido único? Porque eso es absolutamente imposible. Claro. Pero sí se compacte en función de una actitud distinta y única. ¿Correcto? Exactamente. Bueno, a ver, creo igual que en esa línea, Tato, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la legislatura, en diputados, se ha dado un hecho, digamos, que no tiene antecedentes
muy cercanos, que es que por primera vez se ha fracasado en el quórum en 3 sesiones, en donde la oposición claramente marcó la necesidad de debatir los temas. Vos lo tenés muy claro porque a ustedes en la Cámara Nacional le pasa exactamente lo mismo. No dan posibilidad al debate, el gobierno viene con los proyectos y no se les puede cambiar una coma, no se les puede insertar ninguna mejora. No solamente no se pueden insertar, sino que a veces no tenemos ni los textos. Pero qué cosa, no vamos a hablar de la Banelco ni nada de eso, ¿no? Pero qué cosa extraña, ¿no? Porque el properonismo se está partiendo. Ustedes no son properonismo, ustedes son Unión Celeste y Blanca, pero el properonismo se está dividiendo, el radicalismo se ha partido, el frente vinculado con la coalición cívica y el sector del socialismo tiene problemas. Entonces uno dice, no podemos seguir así. Es que no hay una oposición, Tato. Digo, hay diferentes espacios que expresan diferentes miradas de la política de la provincia de Buenos Aires. Y en algunos casos, en muchos de ellos, con una gran heterogeneidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo, o podemos discutirlo un rato, digo, a ver si todos nos tenemos que parar del lado del frente, enfrente de determinadas situaciones que se plantean, si uno está convencido que así no es. Lo que hay que hacer es blanquearlo a la sociedad. Entonces, a mí me parece, sí, ante... No, la oposición por la oposición misma no. Digo, a ver, a mí me parece perfecto aquellos que quisieron dar quórum. Lo que tienen que hacer es de una manera sincerada, clara, abierta a la comunidad y decir, miren muchachos, yo estoy de acuerdo con el revalúo, estoy de acuerdo con el impuesto, ¿por qué? Por determinadas cuestiones y ellos sabrán por qué, digo. Pero no es que hay que tratar de unir a todo el mundo porque sea enfrente del gobierno de la provincia de Buenos Aires o enfrente del gobierno nacional. Porque sin ir más lejos, nosotros mismos hemos acompañado muchísimas iniciativas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aquellas que creemos que mejoran la calidad de vida del bonaerense, ley de adopción, ley de fertilidad asistida, el presupuesto del año pasado, digo, porque creemos y sabemos la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero en este tema puntual, nosotros tuvimos una conducta clara. Yo no quiero decir que todos tengan que tener nuestra misma conducta, lo que sí quiero decir que debe ser de otra manera. Me parece que hay que presentar claramente las cosas a la sociedad y decir... a ver si entiendo y entiende la audiencia. Sí. Evitar las sospechas. Claramente. Sí, no solamente las sospechas, sino también el tema de cuáles son los programas claros de cada bloque. A ver, cuando hay elecciones, uno siempre trata de identificarse, de marcar su posición, de marcar sus planes, sus formas de trabajo, por lo menos en los ámbitos parlamentarios. Acá la gente tiene que darse cuenta también que muchas veces cuando elige una boleta distinta a la boleta del oficialismo, muchas veces está votando lo mismo. Entonces, eso es lo que también se refiere Gonzalo. Que se blanquee, digamos, a las sociedades, señores, y yo si bien no voy en la boleta del Frente para la Victoria, bueno, acompañaré los proyectos. ¿Qué es lo que termina pasando? A ver, lo vimos el otro día con el bloque Nuevo Encuentro. Son 3 diputados. Dijeron 14 veces en el discurso que ellos son oposición al gobierno provincial y demás cuestiones, y eran siempre fueron parte del quórum y fueron parte de los 2/3 para votar la ley. Digo, eso la gente lo tiene que saber. Si querés un discurso insólito, el de radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación con respecto al tema YPF y el voto después. No, despenalización todavía no la hemos visto, pero porque ellos pueden tener una posición que puede ser coherente para ellos, pero decir que una ley es mala desde el artículo número 1 hasta el artículo número 19, después levantar la mano y votar a favor, incomprensible. Bueno, les cuento, este es un programa que va en vivo, tanto va en vivo que ustedes vieron lo que pasó al principio, ¿no? Y tenemos muchos llamados telefónicos, entonces hacemos los últimos minutos un poco de ida y vuelta, ¿no? Héctor de Palermo, ¿y qué va a hacer la señora presidenta con los dólares de los fondos de Santa Cruz? ¿Los va a especificar? Bueno, primero los tienen que encontrar, porque parece que andan medios perdidos. Gabriel de Tigre, lo de Reposo ayer es bochornoso. Todo el oficialismo defendiendo lo indefendible. Qué situación la de Reposo, ¿no? Mercedes San Pedro, me parece mala la actitud del gobernador Scioli. Debió romper y no dejarse presionar por los fondos que necesitaba.
Jorge Belgrano, no comparto la actitud de la presidenta de usar la cadena nacional para que sigan enfrentando a los argentinos, ya que dice ser la presidenta de todos. Bueno, es lo que yo refería al principio, ¿no? Hizo una cantidad de anécdotas, trató de pijotero a un abuelo porque pedía $10, levantó a otro porque su nieta quería hacer un discurso. No sé, me parece que no es para cadena nacional. Eso, Tato, sumado a que en pauta oficial o propaganda oficial se gasta hoy 26 veces más que cuando asumió Néstor Kirchner el gobierno, es por demás de llamativo, y agregándole lo que vos decías de la cadena nacional. La cadena nacional termina siendo, como dicen muchos, como el programa de Chávez. Sí, sí. O sea, se usa la cadena nacional para hacer propaganda, para desnostar. Lucía de Matadero, la verdad es que estoy decepcionada. Yo la voté, pero hoy no me alcanza para vivir. El drama de la inflación. Los precios han aumentado con mucha inflación. Darío de Ayacucho, ¿qué opinan sobre los rumores que ya se decían que había ofrecimiento a los legisladores a cambio de sus votos? Mira, Tato, nosotros podemos hablar por nuestro bloque. Nuestro bloque ha tenido una conducta uniforme, homogénea, que se ha mantenido en las horas previas y en los días previos del tratamiento. El día del tratamiento